buenos días, tardes o noches. Nuevamente con ustedes, Fe Viva en su canal Dios y la religión católica. Reza, ten fe y no te preocupes. Padre Pío. El 23 de septiembre, o sea, el día de ayer, la iglesia estuvo recordando la muerte del Padre Pío, precisamente que murió el 23 de septiembre de 1968, como les dije yo en el video anterior. Pues ese es de los últimos santos que hemos tenido. El Padre Pío tenía muchos dones, y uno de los dones que él tenía, uno de los grandes dones que tenía, era que él leía el alma de las personas. Él veía una persona y le decía qué pecados tenía la persona encima, ¿cierto? Sin apenas conocer a dicha persona. Por eso él era especial en las confesiones. Él por eso se hizo también muy famoso por ese don que tenía. Cuando las personas iban a confesar, pues él se encargaba de recordarles por qué no habían cometido X o X pecado. Bueno, ahí poquito a poco le pude diciendo algo sobre el Padre Pío. El video de hoy, precisamente, el tema de hoy es sobre los evangelios. Ustedes leyeron en el título que dice: el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de la prosperidad, el evangelio del Señor Jesucristo, el evangelio de Satanás, el evangelio de la prosperidad y ahora un cuarto evangelio. Entonces, simplemente yo voy a hacerles un pequeño resumen de cada uno de estos, ¿cierto? Porque me interesa más que todo el cuarto evangelio, que a unos no les he mencionado cuál es, ¿verdad? Que es el que dejo de último y que es lo que más me interesa en este momento hablar un poquito, pues para que las personas se pongan pilas, digamos, y sepan qué es lo que está pasando en este momento, ¿verdad? Muy bien, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo buen cristiano, todo buen católico conoce el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que haya leído la Sagrada Biblia, pues tiene conocimiento de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo busca la salvación de las almas, ¿sí? Y para hacer la salvación de las almas, pues para la salvación de las almas se necesita llegar a la santidad, se necesita ser santo, como lo es Dios, como lo es nuestro Señor Jesucristo, ser santo, ¿correcto? Y para eso debemos practicar la voluntad de nuestro Señor, ¿verdad? Todo lo bueno. Bueno, entonces, no me meto en eso porque pues eso es tema larguísimo. Ya ustedes saben cuál es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, tenemos el Evangelio de Satanás. Uy, me da hasta miedo mencionar ese nombre, ¿verdad? Pero este Evangelio, pues, se cae por su peso, pues es todo lo contrario al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este personaje, que no quiero volver a repetir ese nombre, hace lo que sea para que la humanidad haga todo lo contrario a lo que nuestro Señor Jesucristo quiere, ¿cierto? Entonces, por eso este personaje se la pasa en una batalla constante con San Miguel, que es el que defiende a nuestro Señor, el que está apoyando, digamos, como por decir algo, en defensa de la palabra de Dios, ¿verdad? De la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este personaje se la pasa en un solo combate con San Miguel. ¿Para qué? Para arrebatarle a nuestro Señor Jesús aquellas almas que él tiene, ¿cierto? Para que entren a formar parte de sus sequitos, ¿verdad? Para ser parte de ellos. Entonces, como es todo lo contrario, pues se cae por su peso, pues entonces todo lo malo que pasa en el mundo, pues todo se debe a este personaje, ¿verdad? Porque este personaje nunca descansa, él está activo permanentemente, ¿cierto? Entre las personas que este personaje ha alcanzado, por ejemplo, podemos verlos en aquellos artistas, aquellos cantantes que por el amor al dinero simplemente le venden su alma a él, ¿verdad? Hacen lo que sea para obtener poder y riquezas en este mundo. Todos los cantantes famosos que uno hasta dice, pero ¿y este por qué es tan famoso? Pues porque vendieron su alma al diablo. Eso no es un secreto, eso lo conoce todo el mundo, ¿verdad? Venden su alma al diablo y así obtienen todos los beneficios que quieren, beneficios terrenales, ¿cierto? Muy bien.
o sea, es un tema también sería muy extenso que no puedo hacerlo ahorita, simplemente es un resumen, digamos, ¿cierto? Ahora, tenemos el tercer evangelio, que, que es el evangelio de la prosperidad, ¿cierto? Este evangelio también es conocido, ya les digo cómo más se conoce este evangelio. Es conocido como el evangelio de la prosperidad, como el evangelio del dar para recibir, ¿cierto? El evangelio del decretar, bueno, como tú quieras llamarlo, ¿verdad? De todas formas, este evangelio de la prosperidad enseña que las riquezas son un signo de la bendición de Dios y que uno puede mandar a Dios, a que lo bendiga financieramente. La doctrina del Evangelio de la Prosperidad está construida sobre motivos deficientes. Jesús enseña a dar sin esperar nada a cambio. Eso lo vemos en Lucas capítulo 10, versículo 35. Pero ¿qué pasa? Los que practican este Evangelio de la Prosperidad lo convierten a su favor, ¿verdad? Tergiversan ese capítulo. Ese capítulo de la Sagrada Biblia, no solo ese, sino algunos otros capítulos, ¿verdad? Por ejemplo, los protestantes, los seguidores de este Evangelio de la Prosperidad, pues son los protestantes, precisamente. Hay uno muy conocido que es Joel Osteen, ¿cierto? Yo creo que ustedes habrán oído hablar de él. Eso es una maravilla oír hablar a ese hombre, ¿sí? Porque él todo es riqueza, todo es prosperidad. Pone a Dios de por medio para lograr ser rico y podrirse en plata en este mundo, ¿verdad? Y los protestantes lo mismo, todos los protestantes, con el cuento de ese del diezmo, ellos ponen de presente que entre más den, entre que los fieles les den más dinero a los pastores, más gracias y beneficios van a recibir de Dios. Que si dan $10 van a recibir $100 más. Que si dan $100 van a recibir $1000 más de Dios, porque están dando, ¿cierto? Eso es errado, ¿cierto? O sea, y también con el Evangelio de la Prosperidad, eso de que se decreta. Yo desafortunadamente he tenido la experiencia que hablando con personas protestantes vestidas de católicas o tibias, digamos, católicos tibios, que ellos dicen que si necesitan algo, no es sino decir, yo lo quiero, yo lo decreto, yo decreto tal cosa. No es que si Dios quiere dármelo, no es que si es para mi bien, si Dios lo quiere para mí, nada. Si yo decreto que quiero una casa, la voy a tener porque Dios me va a obedecer, ¿cierto? Sencillamente estamos mandando a Dios, ¿cierto? Así de sencillo. Entonces, pues simplemente les estoy resumiendo este Evangelio de la Prosperidad porque habría muchas cosas que argumentar, ¿verdad? Pero pues no es el objetivo de mi video. Entonces, a la luz de las Escrituras, el Evangelio de la Prosperidad es fundamentalmente erróneo. En el fondo se trata de un evangelio falso, debido a su defectuosa visión de la relación entre Dios y el hombre. En pocas palabras, si el evangelio de la prosperidad es verdad, la gracia es algo obsoleto, Dios es irrelevante y el hombre es la medida de todas las cosas. Ya sea que estemos hablando del pacto con Abraham, de la expiación de dar, de la fe o de la oración, los maestros de la prosperidad convierten la relación entre Dios y el hombre, póngame cuidado, en una transacción de dar y recibir, ¿cierto? O sea, Dios se ve reducido como a una especie de mayordomo. Eso dice un señor James Gold, ¿cierto? Dios se ve reducido a una especie de mayordomo cósmico que atiende a las necesidades y deseos de su creación. Por lo tanto, nada que ver, ¿verdad? Es un punto de vista completamente inadecuado y antibíblico de la relación entre Dios y el hombre. Ok, ahora bien, ya vimos 3 evangelios: el evangelio del Señor Jesucristo, el evangelio del tipo que les digo que no quiero decir tu nombre, de la criatura esa que no quiero decir su nombre, y el evangelio de la prosperidad.
ahora vamos a un cuarto evangelio. Me interesa mucho comentar un poquito sobre este cuarto evangelio porque es muy importante, es lo que está de actualidad. Imagínense un cuarto evangelio y es el evangelio de la creación. No sé si alguno ha oído hablar del evangelio de la creación, que es tema en este momento. Eso lo vemos en un documento escrito por el Papa Francisco que se llama el Laudato Si, que ya ha empezado a funcionar, que va a darse la misa, la misa en el Laudato Si, ¿cierto? El Laudato Si en la misa, digamos, ¿cierto? Entonces, el Evangelio de la Creación. En este documento literalmente dice Evangelio de la Creación, ¿cierto? No es que yo me lo esté inventando, ¿sí? Entonces, en el Laudato Si se habla de la casa común, ¿cierto? Es el tema favorito del Papa Francisco. Yo no hablo nada mal del Papa Francisco. Él es el vicario de Jesús en la tierra. Nosotros debemos respeto al vicario de Jesús en la tierra. Otra cosa es que si él hace cosas que vemos, yo por lo menos veo, que están en contra de la palabra de Dios, que están en contra de las Sagradas Escrituras, uno tiene el derecho de elevar su voz y de comentar que no es correcto. Porque acuérdense esa cita bíblica que dice que si un ángel baja del cielo y le dice todo lo contrario de lo que dice el Evangelio de Dios, sea anatema. ¿Qué quiere decir? Sea maldito, ¿verdad? Entonces, este Laudato Si habla de las virtudes ecológicas. O sea, voy a rapidito de algunas de las cosas que habla este Laudato Si, ¿verdad? En resumen, pues lo que es el cuidado de la casa común, o sea, de la tierra, ¿cierto? Aquí se da relevancia a la tierra, o sea, aquí en este documento se pone a la tierra como si fuera lo máximo, o sea, lo que predomina. Nosotros tenemos que arrodillarnos ante lo que a lo que se llama la madre tierra, ¿verdad? Tan es así que ya se dio algo muy grave en el Vaticano, que fue la oración a la Pachamama, ¿cierto? De ahí yo por eso me atrevo a hacer estos comentarios, porque bueno, yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. Y si ustedes son buenos católicos y de verdad conocen algo de la palabra de Dios, tal vez así mismo lo piensen, ¿verdad? Entonces, ¿de qué trata el Laudato Si? Habla de las virtudes ecológicas, ¿ve? Yo estaba convencida que las virtudes eran las que daba nuestro Señor Jesucristo en su palabra, ¿cierto? ¿Se acuerdan las virtudes cardinales y teologales? Bueno, aquí son las virtudes ecológicas. Dice que los sacramentos y los domingos son esenciales para formar la relación con la creación. Hasta donde yo sé, los sacramentos y el domingo son esenciales para la relación con nuestro Señor Jesucristo, la adoración hacia nuestro Señor Jesucristo. El domingo es el domingo sagrado para los católicos, para rendirle culto y adoración a nuestro Creador, ¿verdad? Y los sacramentos lo mismo, los sacramentos son para eso, los sacramentos no son para darle adoración a la tierra, ¿verdad? Dice que el daño al medio ambiente es el pecado. O sea, él no dice que entre todos los pecados que hay, pues podría estar el del daño al medio ambiente, ¿verdad? No, dice, da a entender que el único pecado que hay es el que se comete con el medio ambiente, ¿verdad? Dice, habla de la conversión ecológica. Eso sí me ha parecido súper grave, mejor dicho, yo ni sé qué palabras dar a esto. La conversión ecológica, o sea, aquí no habla de una conversión del alma hacia Jesús para la salvación del alma, no. La conversión ecológica, tenemos que adorar a la Madre Tierra, ¿sí? Ahora, los jóvenes, dice que los jóvenes recibirán un cambio, ¿verdad? A ver, los jóvenes desafortunadamente son el centro de atención del Vaticano en este momento. El Vaticano siempre se ha dirigido a llamar la atención de los jóvenes. ¿Por qué? Porque son los más vulnerables. Para uno, la enseñanza empieza desde la juventud, desde la niñez. Entonces, si uno empieza a hacerle un lavado de cerebro a la juventud, pues termina pensando lo que en este momento estos de los mandamases del mundo quieren que la juventud piense, ¿verdad? Entonces,
O sea, me parece aterrador. Por eso yo le digo a los padres de familia que estén pendientes de la educación que le van a dar a sus hijos en las escuelas, porque nosotros tenemos que ir y formar a nuestros hijos de acuerdo a nuestra formación católica, ¿sí? También dice, o sea, ellos dicen que es una creciente, o sea, ellos están de acuerdo con lo que es la iglesia ortodoxa, ¿cierto? Con la comunión ortodoxa. O sea, ya nuestra iglesia se está protestizando, precisamente, ¿sí? Ya la iglesia católica tiene mucho de protestante, si seguimos por ese camino, ¿verdad? Y él lo dice bien claro, ¿cierto? Dice que hay una creciente comunión con la iglesia ortodoxa. Habla del clamor de la tierra clama, la tierra sufre, habla de la tierra como la hermana tierra, o sea, se le da vida como un ser, como el ser humano, se le da vida a la tierra, ¿verdad? Y dice que los jóvenes, por ejemplo, tienen sensibilidad ecológica. Mire cómo van a empezar a lavar el cerebro a la juventud, ¿verdad? Eh, dice que la fraternidad es universal. Dice que la fraternidad universal es como, mejor dicho, tenemos que orar al sol, tenemos que orar a la luna, tenemos que orar a la tierra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dice que vale la pena ser buenos y honestos, ¿sí? Pero que es, pero que eso bueno, es bueno y honesto es ecológicamente hablando, o sea, no es del significado bueno que Jesús quiere de la humanidad, ¿cierto? Sino ecológicamente hablando, ¿verdad? ¿Qué más le puedo decir? O sea, que es un sufrimiento, se puede convertir en un sufrimiento personal lo que le pasa al mundo, ¿cierto? Por lo que le pasa a la tierra. Nosotros tenemos que sufrir terriblemente por lo que le pasa a la tierra, ¿verdad? O sea, de todo eso yo estoy de acuerdo en muchos casos. Yo adoro la naturaleza, yo adoro ver los ríos, ver las flores, o sea, la naturaleza es hermosa, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que yo me doblegue a la naturaleza. Dios dio la naturaleza al hombre. El hombre manda sobre la naturaleza, sobre las plantas, sobre los animales. Pero ahora parece ser que es lo contrario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el Papa Francisco tiene algunas preguntas. ¿Para qué pasamos por este mundo? O sea, me gustaría escuchar la respuesta de él, ¿no? ¿Para qué venimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? El camino de la salvación es cuidar la casa común, o sea, de acuerdo a esas últimas dos partes, ¿para qué no necesita la tierra? Y el camino de la salvación es cuidar la casa común, entonces ahí están, se pueden ver claramente cuál sería la respuesta a las tres preguntas anteriores, ¿verdad? O sea, vinimos a este mundo para cuidar de la naturaleza, solamente, ¿verdad? Nada de almas, nada que ver. ¿Para qué venimos a esta vida? Pues yo no sé para qué, porque pues si nuestra alma no cuenta, ¿verdad? ¿Para qué trabajamos y luchamos? Pues tampoco lo sé, pues que imagínate. Si no tenemos a Cristo en nada, para qué tanta lucha, verdad? Entonces, y lo más grave, el camino de la salvación es cuidar la casa del común. El camino de la salvación no es seguir los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. El camino de la salvación no es ser santos como nuestro Señor nos lo pide. Qué grave, ¿verdad? Entonces la conversión, según él, es examinar nuestras vidas, reconocer que no podemos ofender la creación de Dios. Esa es la creación de Laudato Si, digo, la conversión. La conversión no es salvar nuestras almas, creer en la palabra de Dios, ser santo, nada, eso no es nada de conversión. La conversión es no ofender la creación de Dios, ¿cierto? El nuevo estilo de vida que experimentamos valga la pena pasar.
O sea que por ese nuevo estilo de vida que nosotros o que la humanidad va a tener según él, según el Papa, ese cambio de vida que está buscando con la naturaleza, por eso es que vale la pena pasar por ese mundo, no por este mundo, no más, ¿verdad? Así de sencillo. Bueno, ahí simplemente yo les he tratado de resumir lo que es el Laudato Si. Palabras más, palabras menos. El Papa trata la tierra de la hermana, o sea, le da vida como un hijo de Dios, porque la trata de la hermana tierra, ¿verdad? Dice que la hermana tierra está enferma y que la tierra tiene olores de parto, mire. O sea, entre estos evangelios, este es el cuarto evangelio, o sea, el evangelio de la creación. Ustedes como podrán ver, el evangelio pues número 1 por supuesto es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio 2 y 3, o sea el evangelio de Satanás y el evangelio de la prosperidad, pues van muy unidos entre sí. La idea principal de ellos pues es la riqueza, el dinero, el poder en este mundo, ellos están unidos entre sí. Y por eso pues, o sea, se lleva muy bien el evangelio 2 y el evangelio 3. En el Evangelio 2, pues ya dijimos que son los famosos cantantes que venden el alma al diablo en el Evangelio 2. En el Evangelio 3 son los protestantes quienes practican el Evangelio de la prosperidad. Y ahora el Evangelio 4, les decía, el Evangelio de la creación, pues no difiere un poquito de los otros, pero igual en el fondo estos tres evangelios tienen un común denominador. El 2, el 3 y el 4 tienen un común denominador, que es ir en contra de las enseñanzas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es ir en contra de la palabra de Dios, ¿correcto? Entonces, a mi modo de ver, este cuarto evangelio, este cuarto evangelio no es de Dios. Ese cuarto evangelio, por medio de ese cuarto evangelio se están ya perdiendo muchas almas. Así que si tú eres un católico, piensa, reflexiona qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿cierto? Piensa en salvar tu alma, porque hay un dicho, una frase muy célebre que dice, el que inocentemente peca, inocentemente se condena, ¿cierto? O sea, que si tú empiezas a participar, hacerte el indiferente, al que no oyes, al que no escuchas, al que eso no es contigo, lo que está pasando en tu iglesia, eso repercute en contra tuya, así tú no quieras. Así es que despertémonos católicos y defendamos la sana doctrina, defendamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De pronto no hay muchos, no hay personas que, pero bueno, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, empieza a orar para que nuestro Señor nos ayude a pasar esta crisis. Hay quienes pensarán que ya tienen el sartén por el mango, ¿verdad? Todos los que están haciendo cambios en este mundo en contra de la palabra de Dios dirán, no, ya eso ya vencimos nosotros. Resulta que no, Dios deja actuar, Dios deja libre albedrío, pero en últimas, el que da la última palabra es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Dios va a llevar un momento en que va a decir, hasta aquí llegamos, ya dejémonos de recibir tantas herejías, tantas blasfemias, y que se haga la voluntad de Él, ¿cierto? Él dijo que que en la iglesia no prevalecerán las puertas del infierno. Así es que ese es el único consuelo que yo tengo. Mi fe no se puede resquebrajar. Mi fe está activa, mi fe está viva. No hay nada ni nadie que me pueda echar atrás en mi fe. Y espero que ustedes sean lo mismo, que su fe siempre esté adelante. Porque recuerden también que Jesús lo dijo, en la palabra de Dios dice que el que logre mantener su fe hasta el final obtendrá la vida eterna. Y tras eso es que voy yo, y seguramente estoy segura que ustedes también querrán ir tras la salvación eterna, ¿verdad? Bueno, recuerden que si ustedes no comparten este video, están parando con la palabra de Dios. Sobre todo estos videos de los acontecimientos, de su último acontecimiento en nuestra Iglesia Católica, es muy importante difundirlos para que la gente empiece a pensar, ¿cierto? A saber que algo no está de acuerdo con nuestro evangelio católico, ¿verdad? Con el evangelio del Señor Jesucristo.
y, o sea, compártanlo por favor. Entonces, también suscríbanse, es gratis, no tiene ningún costo, ¿correcto? Bueno, y esperen mi próximo video. Entonces, les deseo un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche y que Dios los bendiga.